Hola, buenas. Vamos a ver el tema de campo magnético. El campo eléctrico ya lo hemos visto. Ese tema es más fácil. Y bueno, como siempre, he subrayado lo importante. A ver, los textos, esto que te hablan de los átomos, esto no es nada. Eso es química. Donde lo que hay que saber para hacer los ejercicios está subrayado y lo vamos a ir mirando. Las cosas que están aquí confusas, por ejemplo, esta mano aquí pone tres cosas y aquí tres cosas. He buscado y descargado para que se vean mejor. Bueno, fuerza magnética. Vamos a lo que hay que saber directamente. La fuerza se mide en newtons y aquí ves un vector. Esa X es un producto vectorial. ¿Por qué es un producto vectorial? Porque cuando multiplicas ese vector y ese vector con el producto vectorial te queda un vector, no te queda un escalar. Esto lo vamos a repasar porque es importante para toda la física. Esto estaba aquí. A ver, producto vectorial es que tienes dos vectores. Aquí pone A y B. Hay dos formas de hacerlo. Si sabes el ángulo entre ellos, pues el producto vectorial, o sea, el módulo del producto vectorial es el módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del ángulo entre ellos. No mezcles el producto vectorial con el producto escalar. El producto escalar es... ¿Ves? Aquí no hay módulo. Es que el producto escalar directamente te da un escalar, un número. Aquí ves que aquí no hay módulo. Y se hace como el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo entre ellos. Aquí tienes que poner esas barras porque esa forma se hace exactamente solamente para saber el módulo, pero para saber el vector se hace con la matriz. Bueno, el módulo del producto vectorial es el módulo del primero por el módulo del segundo. Da igual el orden porque estamos hablando de módulos, estos son números. El módulo sabes que es los componentes del vector. Por ejemplo, aquí sería el módulo de A sería 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, porque al ser al cuadrado quita el negativo. Luego toda esa suma, la raíz, es el módulo de A. Pues nada, aquí el seno del ángulo entre ellos. Pero esto a nosotros no nos sirve mucho. Bueno, nos sirve en un único caso, en que cuando estos dos sean perpendiculares, lo vamos a ver luego en la teoría, cuando estos dos son perpendiculares, entonces el ángulo entre ellos son 90 y el seno de 90 es 1. Ese es el único caso que nos sirve esa definición del producto vectorial. En caso en que sean vectores, así pues nada, se pone IJK, que son los unitarios de los tres ejes tridimensionales. Y luego el orden es importante. Aquí pone A por B, no pone B por A. Si pone A por B, pues el A el primero. ¿Ves? El A es este, se pone aquí. Y luego el B es el segundo, se pone aquí. Y luego se hace la terminal de la matriz. Esto lo sabes hacer. Vale. Pues en nuestro caso, la fuerza es... A ver, si tienes un campo en el que entra una carga con una velocidad, sobre esa carga se va a ver un efecto, o sea, se va a aparecer una fuerza. Una fuerza se mide en newtons. Esto que acabo de señalarte así se ve muy bien en el vídeo que habíamos visto te habían enseñado varias veces, así que no te lo voy a enseñar otra vez, solamente te voy a enseñar una captura del vídeo para que veas el nombre, ves de cuál estoy hablando. Ese es el caso, por ejemplo, el caso que te dije. El vídeo es muy importante porque tiene muchas cosas que entran en muchos ejercicios. Te recomiendo mirarlo bien y apuntar todo lo que tiene. Es el caso que te dije. Estas líneas verdes son el campo. Ese es el caso que yo te dije que es el único que nos interesa. Utilizarlos como magnitudes numéricas, o sea, no como vectores, sino como
módulos cuando el ángulo sea 90. Porque aquí ves que ese es un vector velocidad, eso es un vector campo, el verde. Pero aquí todos estos no son vectores, son números. ¿Por qué? Porque los módulos, o sea, aquí si ves, aquí se ve muy pequeño. Esto ya es un número, eso es un número. Y básicamente has hecho esto. Has hecho esto. Solamente porque sabes que el seno del... O sea, si yo te doy esos dos vectores, así me voy a explicar mejor. Si yo te doy esos dos vectores, tú no sabes qué ángulo hay entre ellos. No puedes hacer esto. Solamente en el caso que sean o perpendiculares o antiparalelos o van en la misma dirección, vas a saber esto, vas a saber qué ángulo es. Lo que me refiero es que, por ejemplo, este es el campo. Esto. Si este es el campo, hay tres. Mira, te lo voy a dibujar en 3D mejor para que se vea a lo que me refiero. Si tienes ese campo, que está saliendo de esa pared. Bueno, más o menos está saliendo de esa superficie. Bien, ese es el campo. Si yo meto una partícula en esa dirección, o sea, si tengo una partícula que está yendo en esa dirección, el ángulo es 0. Si yo tengo partículas yendo en esa dirección, el ángulo es 180. Es 0 igual. Bueno, 180. Ponlo y pon el seno de 180 y ya está. Si tienes una partícula que está entrando, pues el ángulo aquí, estos son 90 grados. Estás entrando, ese ángulo son 90 grados. En este caso vas a dar vueltas, pero con el mismo radio y en el mismo sitio. Estoy haciendo el resumen del video. Si entras con un ángulo, ese ángulo ya es menor que 90 y lo que vas a hacer es una especie de espira. Bien, voy a borrar eso porque lo vamos a necesitar para luego. Bueno, volvemos a esto. Esa fórmula la viste, carga en Columbia o velocidad metros cada segundo y fuerza en newtons, y el campo se mide en teslas, está aquí abajo. Bien, ¿cómo sabes en qué dirección van a ir las cosas? Ahora mismo estamos con esa ecuación la veremos luego. Aquí he buscado fotos de la mano y qué dedo qué es, porque aquí hay muchas cosas y es un poco jaleo seguir esto. De hecho, creo que hay un error. Por ejemplo, aquí me las pone J, I y B. El B y el I deben ir con la J. O sea, esto yo no lo veo. Bueno, da igual. Olvídate de esa mano. Vamos a ver eso también lo que es ahora. Solamente que esa fórmula, para saber en qué sentido se va a mover, puedes aplicar la regla de la mano derecha, pero aquí está la descarga mucho más visual. Hacia arriba la fuerza, ese dedo, si quieres dibujar en tu dedo F, que es la fuerza magnética, ese es el vector de la velocidad, ese es el vector del campo magnético. En el video, este video se ve muy bien, de hecho trae la mano y miran todas las posibilidades. No tiene sentido que te ponga el video yo porque lo puedes ver tú perfectamente. O sea, no tiene sentido que lo ponga yo. Pero míralo, es muy importante. Vale.
La fuerza es... A ver, aquí está mezclando dos cosas. Nosotros hemos visto aquí que esa es la fuerza magnética. Vale, si tienes campo magnético y campo eléctrico a la vez, pues la carga, esa Q, va a ser afectada por ambos. Una vez por el campo eléctrico y otra vez por el campo magnético. El campo magnético sabemos cómo se hace. El campo eléctrico es aún mucho más fácil. La fuerza es la carga por el campo. Y ya está. Aquí te pone el caso de que sean perpendiculares velocidad y campo, y ves que está haciendo el valor absoluto. Está aplicando esa fórmula básicamente, pero con los valores absolutos, con el seno de 90 ya directamente es sustituido por 1. Es el único caso que te dije que esta forma es útil de verlo como magnitudes numéricas, o sea, no como vectores. Pues nada, tienes el Newton, el Columbio, vale, nada. La regla de la mano derecha. Ahora bien, ahora otra cosa. Si tienes una corriente que está pasando por un hilo, aquí sí que también tienes que aplicar la regla de la mano derecha, pero aquí es otra regla. Aquí hemos entrado en el punto 3. El punto 3 es campo creado por una corriente. Lo de antes era una partícula en un campo. Bien. Aquí te dice de dónde viene, derivada, y bueno, esto todo no hay que saberlo. Con los ejercicios que di, no hay que saberlo. No tienes que hacer esos productos de los unitarios. Esa fórmula sí que hay que saberla, que es el módulo. ¿Ves aquí? No hay vectores. ¿Por qué no hay vectores? Porque si la cable que tiene una intensidad, las intensidades son electrones pasando. Si tienes una intensidad que va hacia arriba, pues ese dedo, el que antes era el dedo de la fuerza, pues ese dedo ahora es, cuando estamos hablando de campos creados por distintos elementos de corriente, pues ese dedo sería el sentido de la intensidad. Y luego el resto de los dedos que los vas moviendo, el movimiento de los resto de los dedos para sujetar el cable es el dirección del campo. Entonces ves, en este caso el campo está dando vueltas alrededor. Si ahora tú coges este trozo muy pequeño y lo haces como un círculo y sujetas así dibujado con la mano, pues también sería lo mismo, ¿no? El campo sería algo así. Y si sujetas aquí también, pues el campo también sería lo mismo, ¿no? Como algo así. Y así. Si te lo imaginas, mejor que ver ese dibujo que acabo de hacer. En resumen, ves que este campo está saliendo hacia afuera. Bueno, antes de meternos en esto, porque esto es lo de abajo. Cuando tienes una espira y bobina y etcétera, etcétera. Cuando tienes un hilo, solamente ese hilo, el campo, que es su magnitud se mide de esa forma. Esa es la permeabilidad electromagnética en el vacío y tiene ese valor. Metros, amperios elevado a menos 1. Eso quiere decir que las intensidades aquí van en amperios y las distancias estas van en metros. Distancia aquí, distancia. El campo aquí es mucho más que el campo aquí. Cada vez que te alejas, si por ejemplo aquí, si estoy aquí, esa distancia es mayor. Si aumento el denominador, divido entre un número más grande. Entonces el campo creado se hace más pequeño. Cuando más alejo, el campo disminuye.
dirección y sentido es la mano derecha. Bueno, ahora lo mismo que te había dibujado aquí tan horriblemente, que es esto. Habíamos visto que en definitiva, si tú coges tu mano y la pones aquí, pues vas a tener algo así, ¿no? Y aquí así. Si te das cuenta, y aquí espera, como esto, pues sería así. Si te das cuenta, estás como todos entran desde aquí y salen desde aquí. Acá hay un dibujo abajo que se ve mucho mejor a lo que me refiero. Esto. Si tú pones los dedos aquí y el pulgar aquí, pues tú verías algo como esto. Todos entran por aquí y salen por aquí. Eso como si fuera el sur y eso es como si fuera el norte. Aquí se ve mucho mejor a lo que me refiero. Vale, voy a borrar todo esto. El sentido ya lo hemos visto. ¿Cómo se calcula? Bien. El campo depende de esa distancia. Ese es el eje. Bien. Aquí tenemos que ver las cosas que pone en general. Ese ángulo no lo tienes que saber porque viene implícitamente, no explícitamente, implícitamente implicado en la ecuación con ese raíz cuadrado, porque si te das cuenta, raíz cuadrado viene de trigonometría y aquí son los dos lados de la trigonometría, el x y el x y el r, pero aquí está al cubo. Entonces, al cubo porque estamos hablando de esos en 3 dimensiones. Pero bueno, a lo que iba, a lo que hay que saber. R es el radio de la espira. Este es el eje de la espira. Espira, no bobina. Bobina es cuando hay muchos. Espira es uno. Y cuando es bobina, diferencia un poco. Entonces, estamos hablando de la ecuación de espira. El radio, siempre en metros. X es la distancia a la que vamos a medir el campo. Es ese eje. Intensidad sigue siendo la misma. Esa es la permeabilidad y ya está. Aquí no hay que sustituir y ya está. Y acordar de la fórmula. Eso sí, cuando estás en el centro aquí, quiere decir que la x es 0. Si la x es 0, esto se va y te queda. Bueno, esto se va. Pues aquí haces simplificaciones, ese raíz con el cuadrado, con el 3, con el 2, con la r, porque esa es r, esa es r. Todo eso siempre se simplifica y te queda el que al final hay una r abajo. Eso es simplificación simple, porque, a ver, la permeabilidad está aquí, la densidad está aquí, el 2 está aquí, Pues todo esto, lo que se va a simplificar, te queda una R abajo. Vale, una bobina, a ver, aquí hay dos conceptos que no hay que mezclar. Una bobina y un solenoide. La diferencia, a ver, ambos son muchas espiras juntas, pero depende de si... A ver, vamos a hablar una por una. Una bobina es espiras juntas, o sea, una y luego otra y luego otra, que tienen un radio razonable, no es un radio muy pequeño. Entonces lo que vas a hacer es coger esa ecuación y la multiplicas por n. A ver si se ven ambas a la vez. El arriba es lo mismo. Espera. Arriba es lo mismo, ¿no? Esto es lo mismo que esto. Abajo varía. ¿Por qué varía? Porque tú cuando pones uno encima del otro, ya no puedes medir la distancia y decir esta es R. ¿Por qué? Porque respecto a ese punto, esa bobina
esa espira está más cercana que esta. Entonces, para no hacer los, por ejemplo, yo que sé, si tienes 10 espiras, para no hacer esto 10 veces, lo que haces es dividir entre la longitud. Esto en los ejercicios lo veremos, cómo se calcula, bueno, cómo se sustituye básicamente. Aquí te dice la diferencia teórica entre bobina y solenoide. Bueno, bobina son en espiras idénticas muy próximas. Y se asumen que todas están en la misma posición. No hay L. Es lo que te dije. Si tú asumes que todas están aquí, no hay L. Pero si no asumes, hay L. Hay longitud. N es el número de vueltas, cuántas vueltas hay, y L es la longitud. Aquí, bobina, estás asumiendo que todas están en el mismo sitio y solenoide no. Pues depende del ejercicio que te pide, asumes una cosa u otra. Si asumes que es una bobina, tienes que aplicar esto multiplicando por n y ya está. Si hay longitud, aplicas esto. Esa es la única diferencia. El video que te había dicho que no veas es esto. Y además tiene fórmulas mucho más completas que lo que está aquí. Porque aquí esto te lo pone para el ciclotrón. Pero, por ejemplo, aquí la aceleración, yo no la veo. Aceleración es fuerza partido por la masa. O sea, si yo paso esa m dividida aquí, esa es la aceleración. Pero aquí yo no la veo escrita. Básicamente. Aquí lo que hago, lo que iguala es la fuerza magnética y la fuerza centrífuga o centrípeta. Porque cuando tienes un cuerpo girando, tiene una fuerza que le lleva hacia afuera. Aquí pone módulos, ¿no? Entonces pone los módulos. Y pone también el módulo de la carga. Porque no, si pones una carga negativa, la fuerza sería negativa. Quiere decir, cuando estás girando vas hacia adentro y no. Por eso pone fuerza y tendrías una velocidad negativa o una masa negativa. Todo tiene sentido físico, que es masa negativa significa que la fuerza va en el otro lado, pero vamos, para eliminar problemas, ponlo así y ya está, con valores absolutos. Todas esas unidades las hemos visto. Aquí, bueno, hace una cosa que es la aceleración normal, que es V al cuadrado partido por R. Porque masa por aceleración es la fuerza. Aceleración normal, que es esta. Aquí este lado es el lado de la... Mira, te lo voy a poner porque si no... Aceleración normal es V al cuadrado partido por R. Eso es el cuadrado. F es igual a m por a. Pues esa es esto. Y esa m es esta m. Esa es la fuerza centrífuga. Y esa es la ecuación que hemos visto antes, es la fuerza magnética. Igual a ambos y despeja la R. R que es el radio que aquí el radio que la carga va a dar vueltas, o sea, el radio de los círculos que va a hacer la carga cuando entra al campo. Vale, el circuitrón es básicamente en función, aquí ves m, entonces depende de la masa de la partícula, vas a tener un radio u otro. Si tienes masa pequeña, menos radio. Relación proporcional porque están ambos arriba, directamente proporcional. Inversamente proporcional es cuando tienes una cosa abajo. Aquí tenemos algo directamente proporcional, que es que cuando aumentas la masa vas a aumentar el radio. Y así vas a tener diferentes radios
para diferentes masas. Y así sabes, con el, con el, con el radio obtenido dentro del campo, básicamente es aplicar lo mismo, pero para una mezcla de partículas. Y en función de sabiendo sus cargas, claro. Porque si no sabes la carga y no sabes la masa, tienes dos incógnitas y un sistema y ya no se puede resolver. Pues nada, te aplicas. O si sabes la masa y no sabes la carga, también puedes aplicarlo. En función del radio, ya sabes la masa o la carga, la cantidad que te falta. Esta relación no la vi nunca en exámenes. A lo mejor puede haber una en algún sitio, pero según lo que había visto, yo no la vi. Pero por si acaso, pues obvio del cacharro ¿cómo se llama? Es que W que era aquí, estaba pensando. Vale, es una relación. Es como la selectividad de la carga, o sea, la relación entre la carga y la masa para un determinado campo. Vale, bien. Pero ya te digo, esto no es... A ver, es importante porque es temario, pero yo no lo vi en un examen. Pero aún así lo tienes aquí. Bueno, volvemos a algo sí que es muy importante. Antes, aquí te dije, vamos a ver esto y esto lo vamos a ver más tarde. Pues ahora ya es más tarde y la ley de Laplace. A ver. Esa es I de intensidad. Esa es L de longitud. Esa es B de campo. Si ves, antes también te había dicho que los productos escalares y los productos vectoriales no da igual cuál pones antes. Entonces, la regla de la mano derecha que habíamos visto antes, aquí también se aplica. La fuerza es en el mismo dedo. El B es el mismo dedo que el B. Aquí varía el vector longitud, o sea, el vector director de la longitud del conductor es la velocidad. Ahora vamos a ver qué es esto. Si tienes una bobina, el vector director de la longitud es este en este caso. De hecho, si coges tu mano y miras la fuerza, o sea, este dedo, este ojo, es como si fuera la velocidad cuando estás en este caso. Bien. Aplicación de la ley de Laplace. Esa es fuerza de newtons también. Esto no se pregunta así nunca porque aquí es sustituir y ya está. Lo que se aplica esto es en la fuerza sobre una espiral, los motores eléctricos. De hecho, abajo hay motores eléctricos, pero no tienes que saber los motores tal cual, sino que el transformador. Porque los fases, esto no... Derivadas yo no vi. Pero aún así lo vamos a ver por encima para que lo veas. Bueno, volvemos a lo que nos ocupa ahora. A ver, el momento es, su definición es un par de fuerzas. Si tú coges un boli, bueno, eso te lo dibujo para que veas lo que es. Si coges un boli y le aplicas aquí fuerza 1 con este vector y aquí fuerza 2 sobre este vector, si son del mismo módulo, lo que vas a hacer es girar ese cuerpo
Así. Bien. Un momento es como un par de fuerzas que provocan un movimiento circular. Esto, su aplicación en realidad, ves esa fuerza y esa fuerza. Es justo como lo que te había dibujado. Si te imaginas esa línea que no existe, esa fuerza hacia abajo y esa fuerza hacia arriba, ¿qué va a hacer el motor? Girar así. Pues ese es el principio del funcionamiento del motor, porque la intensidad son, bueno, si tú conoces un motor, la intensidad entra por aquí, por ejemplo, y luego da la vuelta y sale por aquí. Entonces aparece un par de fuerza que hace girar el motor, los motores eléctricos de corriente continua. Los de corriente alterna no funcionan así. El momento es la superficie. Aquí cuando hablo de superficie no estoy hablando de la superficie, el valor numérico, sino que el vector superficie es un vector perpendicular al plano. Si volvemos a la pizarra, es un dato que te tienen que dar, pero solamente para que veas, para que entiendas lo que es. Esa es una superficie. El vector de la superficie es el vector normal. Está perpendicular a la superficie. Vale. Y el resto de las cosas ya las hemos visto. Que esto parece que no me deja borrar un poco. No me deja. Da igual. Superficie por el campo y es la intensidad. Ves aquí que es otro producto vectorial y se hace como las formas que hemos visto al inicio de cómo hacer productos vectoriales. Esto literalmente no es nada, solamente te está diciendo que M es I por S. Si tú llamas I por S M, pues tú vas a tener aquí, porque esta I es un escalar, entonces es multiplicar el escalar por el vector en de las propiedades del campo, de las propiedades del producto escalar, del producto vectorial. Digo, si tienes una constante k y la multiplicas por a, es vectorial b, esto se multiplica por una vez, no por dos veces. Esto está mal. Si multiplicas dos veces es como si fuera k al cuadrado. Entonces, k por a por b, esto es lo mismo que, además el k va con el primero, no es k por b. Esto no es. Esto es lo mismo que k a b. Básicamente porque este y este al final los vas a multiplicar. O sea, si lo multiplicas y luego multiplicas, es como multiplicarlo al cuadrado. Por eso te dije que no es. Y por eso, bueno, lo de abajo lo pones solamente para que veas que te lo pueden poner de otra forma, que es esta. Básicamente llama I por S, la llama M. Pero M no es nada, es I por S y ya está. Vale, flujo magnético. Flujo magnético tiene una fórmula y es muy simple. El flujo se mide en Weber, y es simplemente, ves aquí por producto, pone un puntito. Un puntito es un producto escalar, entonces va con el coseno. El producto escalar hay dos formas de hacerlo, que es, esto no lo hemos visto, entonces te lo voy a poner por aquí, me voy a inventar dos vectores.
el 2, 2, 3 y el, bueno, en letras mejor. No, tampoco. A ver, A y B es el primer vector, el segundo vector es B, C y D. Entonces el producto escalar, que es, para ahorrar mi tiempo y no escribirlo dos veces, es esto. ¿Cómo se calcula? Pues A por C más B por D. Esa es una forma. La segunda forma, el módulo de esto por el módulo de esto por el módulo, bueno, lo pongo, aquí estoy, A al cuadrado más B al cuadrado por C al cuadrado más D al cuadrado por el seno del ángulo entre ellos, ¿no? El coseno, ¿ves? No te equivoco, coseno del ángulo entre ellos. Eso es útil porque a veces te pide el ángulo entre ellos, pues lo haces de esa forma, le igualas a esa forma. Todo esto lo sabes, tu incógnita es el ángulo y lo puedes sacar. Acuérdate, punto, producto escalar, coseno. Bueno, lo del flujo. El flujo. Eso, bueno. Flujo es básicamente si tienes ese círculo y tienes campo. Hemos dicho que el vector de la superficie es el vector perpendicular a ella. Y ese es el campo. En ese caso es un producto escalar, entonces va con el coseno. El coseno de 0 es 0. Es 1, perdona. El coseno de 0 es 1. Entonces, a lo que me refería, el campo es este. Este es el vector de la superficie. Entonces, tú imagínate como si fuera este un plato, por ejemplo. El plato va a hacer mucha sombra, ¿no? Porque no sé, como muchos rayos han entrado, o sea, han llegado a la superficie. Si quieres, mira la sombra como si fuera el flujo. En este caso, esto, que es el campo, es paralelo. Son paralelos, quiere decir que el ángulo entre ellos es 0. Si entra el campo por aquí, el ángulo sería 180 y eso sigue siendo un 1 en valor absoluto. Aquí pone coseno del ángulo, aunque no lo parece. Bien, si tienes un plato pero tumbado de esa forma y viene el campo, el ángulo de la superficie y el ángulo entre ellos aquí son 90 grados. Y si el plato es muy fino, idealmente, pues no va a hacer nada de sombra. ¿Por qué? Porque el coseno de 90 ahora sí es 0. Lo voy a comprobar, pero tiene todo el sentido porque el flujo es 0. Porque no está haciendo como sombra. Si lo ves como flujo, bien. Si lo ves como sombra, bueno, mientras que sepas qué es que... Vale, sí, lo he dicho bien. Coseno de 90 es 0. Aquí tienes un dibujo mejor que el mío y con el coseno importante. Eso es lo que te dije del campo y de la superficie. Aquí tienes un pequeño repaso de cómo hacer el producto vectorial. Esto todo es teoría. Entramos al transformador. El transformador, esto te lo voy a dibujar porque es una cosa muy simple y entra en muchos ejercicios. El transformador en sí.
Transformador es como un cuerpo metálico. Seguramente si has abierto algún cargador lo has visto. Y tienes aquí y aquí. A ver, esto es un material ferromagnético. Ferromagnético quiere decir que pasa la carga. Pasa el campo magnético. O sea, convierte el campo magnético de un sitio a otro. Esta es la entrada. Por ejemplo, si tienes un cargador, este sería la pared. La entrada o primario, pared, como quieras. En los apuntes en el examen te van a poner primario. Y este es secundario o salida, como quieras nombrarlo. Mientras que sepas que uno es el primario y el segundo es el secundario. Bien, si miras aquí, P es de primario y S es de secundario. Si te das cuenta, esto son bobinas. Las bobinas que hemos dicho que hacen un campo, ¿no? Hacen un campo magnético. Pues esas bobinas hacen un campo magnético dependiendo del sentido de los electrones. Si entran por aquí o entran por aquí, sería hacia arriba o hacia abajo. Pero básicamente en ambos casos va a salir una corriente. Va a salir al campo, al material ferromagnético. Y luego, pasando por aquí, se va a inducir electricidad aquí. ¿Qué ganamos con esto de pasarlo de electricidad a campo y luego otra vez a electricidad? Ganamos que aquí podemos poner una n, un número de primario, un número de vueltas, y aquí otro número de vueltas, más o menos. Número secundario. ¿Qué ganamos con esto? Podemos alterar, a ver, la potencia eléctrica, potencia es el voltaje por la intensidad. Tú no vas a generar potencia de la nada. Entonces la potencia se mantiene constante. Entonces, si aumentas el voltaje, bajas la intensidad. Vamos a ver esto con las fórmulas que ya están hechas. Ya te dije que la potencia se mantiene constante, entonces la intensidad del primario por el voltaje del primario es igual a la intensidad del secundario por el voltaje del secundario, porque la potencia es la misma. Esto no hay que saberlo, lo de la derivada, esto no. ¿Qué va a decir? Vale, esto no es nada, eso es pasar uno de un lado al otro. O sea, no es nada importante. Una relación muy importante que aquí viene sí, que es la relación entre el voltaje y el número de vueltas en la entrada y en la salida. ¿Qué es esto? Con esta relación y esta relación sabes hacer cualquier problema de transformadores. Aquí te dice de dónde viene todo esto, no hay que saber demostraciones. Y ya está, con esto. A ver, aquí abajo hay un resumen de cosas que no hay que saberlas para el examen. ¿Son muy útiles en física? Sí, pero no hay que saberlas para el examen, por eso directamente me las salte. No hay que hacer integrales cíclicas de superficies. Esto no hay que hacerlo en lavado. En lavado hay que saber hacer los ejercicios. Y es lo que... Eso es teoría. Bueno, teoría, tampoco es que sea teoría. Aplicaciones, aquí, bueno, hablando un poco de todo. En lavado hay que saber hacer ejercicios y haber visto muchísimos ejercicios. Entonces, esto ven también lo que vamos a hacer con el siguiente vídeo.